Cuando la encargada de correos de la aldea desaparece sin dejar rastro, las cartas dejan de entregarse. Pero los secretos, no. A medida que los susurros se extienden por los tranquilos senderos de St. Mary Mead, la señorita Marple comprende que esta desaparición no es un simple accidente. Pausa dramática, sino el preludio de algo mucho más oscuro. La nieve había comenzado a caer justo después del desayuno, transformando St. Mary Mead en algo casi mágico. La señorita Jane Marple se detuvo junto a la ventana de su cabaña, observando los gruesos copos asentarse en el sendero del jardín, como azúcar glas tamizado a través de un colador celestial. Las ramas desnudas del cerezo lucían delicadas mangas blancas, incluso los objetos más mundanos, la puerta del jardín, las botellas de leche en el escalón, los viejos postes de la cerca, habían adquirido una cualidad de cuento de hadas. Con voz vivaz, Jane, querida, debes venir conmigo a la oficina de correos. La voz de la señora Dolly Bantry llevaba esa nota particular de determinación contra la cual no existía argumento. Había llegado Dimit Cottage enfundada en su mejor abrigo de invierno, las mejillas rosadas por el frío. Quejumbrosa, pero simpática, estoy bastante desesperada por un hilo de bordado adecuado. Esas cosas miserables que compré en Matchbenham la semana pasada ya se están deshaciendo, y tengo media intención de escribirle una carta muy severa al fabricante. La señorita Marple sonrió, dejando a un lado su taza de té. Por supuesto, Dolly. Aunque sospecho que la señora Pro tendrá exactamente lo que necesitas. Ella siempre lo hace. Las dos damas caminaron con cuidado por el carril nevado, su aliento formando nubecillas en el aire crujiente. La oficina de correos y la tienda del pueblo estaban en el corazón de St. Mary Mead, su puerta roja pintada alegremente a pesar del cielo gris. La caja de correos, junto a la entrada, llevaba un gorro de nieve, y la señorita Marple notó, como siempre, el pequeño disco que marcaba la próxima recogida, 12:30. Dentro, el lugar estaba cálido y acogedor, impregnado del olor a papel de escribir, jabón, y esa mezcla particular que solo existe donde llegan paquetes de lugares lejanos. Detrás del mostrador de caoba, pulido hasta brillar, reinaba la señora Ada Pro. Una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable y unos agudos ojos azules que parecían catalogar cada detalle dentro de su dominio. La señora Pro era la eficiencia personificada. Movía las manos con rapidez y precisión, ya fuera estampando una carta, dando el cambio exacto o consultando el enorme libro mayor junto a las balanzas de latón. Su carácter era rápido, pero no cruel. Y su memoria, su memoria, exacta como un reloj. Sabía cuándo llegaba la pensión de la señora Henderson, o si el joven Tommy Baker había recogido ya la receta de su madre. Con cordialidad profesional, buenos días, señora Bantry, señorita Marple. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había manejado los asuntos postales de la aldea durante más de 2 décadas. Un joven apareció desde la sala de clasificación, con una pila de paquetes en brazos. Era Colin Treadgold, asistente temporal en la ajetreada temporada navideña. Quizá tenía 25 años, con el cabello rubio desordenado cayéndole sobre la frente y un entusiasmo que, a menudo, lo llevaba a pequeños errores, sellos mal pegados, cambios contados 2 veces, paquetes mal colocados. Buenos días, señoras, saludó Colin, dejando los bultos sobre el mostrador con más cuidado del necesario. Encantadora nieve, ¿verdad? Hace que todo se vea tan limpio. La tienda estaba animada con los clientes de la mañana. Cerca de la sección de papelería, la señorita Mabel Finch examinaba con ojo crítico el papel de escribir. Como mecanógrafa profesional y dueña de un pequeño pero próspero negocio de invitaciones, tenía opiniones firmes sobre la calidad del papel, la tinta y la correcta formación de las letras. Hoy vestía un cardigan gris paloma que acentuaba su tez pálida y seria. En la zona farmacéutica esperaba el doctor Haddock, con la paciencia resignada de un hombre acostumbrado a los retrasos. Su rostro, curtido por el clima y las incontables visitas nocturnas, prestaba gravedad a cualquier escena. Sin embargo, hoy parecía más inquieto de lo habitual, mirando su reloj con frecuencia. Interesada, esperando algo importante, ¿doctor?, preguntó la señora Pro, con el bolígrafo en mano. Resultados del laboratorio de Londres. Muy urgentes. Deberían haber llegado en la posta de ayer, respondió el médico con seriedad. En ese momento entraron el reverendo Leonard Clement y su esposa, acompañados de un remolino de aire frío y copos de nieve. La señora Clement sacudió su paraguas, mientras su esposo se quitaba el sombrero, revelando un cabello cada vez más plateado. Animado, ¡qué gran mañana!, dijo el reverendo con optimismo.
Espero que esta nieve no impida la reunión de planificación del festival navideño esta tarde. De pronto, el inspector Slack apareció en la puerta. Su sola presencia alteró el ambiente de la tienda. No era un hombre popular en St. Mary Mead, demasiado brusco, demasiado desconfiado, demasiado dado a conclusiones rápidas. Seco, directo, señora Pro, necesito enviar un cable urgente a la central. Ada asintió sin inmutarse. Por supuesto, inspector. Colin, los formularios de telegrama están en el segundo cajón. La más animada de los clientes era, como siempre, la señora Emmeline Carter. Viuda de medios cómodos, dedicaba su conversación a sus dolencias, los logros de su difunto esposo, o sus familiares dispersos. Hoy, sin embargo, brillaba de anticipación. Entusiasmada, espero una entrega muy especial hoy. Un paquete certificado de mi sobrina en Londres, la hija de mi difunto hermano, ya saben. Ha insinuado que se trata de algo brillante, algo espléndido para Navidad. Sus ojos chispeaban con ilusión. La señora Pro consultó el libro mayor, repasando con un dedo las columnas ordenadas. Sí, señora Carter. Aquí está la anotación. Su paquete llegará en la entrega del mediodía desde Match Benham. Exaltada, ¡qué espléndido! Adoro las sorpresas. ¿No es así, señorita Marple? La señorita Marple respondió con un asentimiento educado, observando el pequeño drama del pueblo con su calma habitual. Había algo casi tranquilizador en la meticulosidad de la señora Pro, en su atención al detalle, en su adhesión inflexible al procedimiento. Y así, mientras la mañana avanzaba hacia el mediodía, Ada se preparaba, como siempre, con precisión absoluta, para la próxima recogida de correo. La atención de la señorita Marple fue capturada por un pequeño detalle que otros podrían haber pasado por alto. Pausa breve, tono curioso. A través de la ventana, pudo ver claramente el disco de colección en la caja del pilar. Mostraba las 12:30, como se esperaba para la colección final del día. Pero, énfasis suave, intrigante, la señorita Marple sabía, por años de observación, que Ada invariablemente adelantaba el disco 5 minutos antes. Una pequeña peculiaridad personal, diseñada para fomentar la puntualidad entre los residentes más relajados de St. Mary Mead. La señora Bantry había encontrado su hilo y se dedicaba a examinar varios tonos de azul, levantándolos hacia la luz de la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo con constancia, creando un patrón casi hipnótico contra el cristal. Mientras el reloj de la iglesia marcaba los 3/4 de hora, Ada Pro tocó su libro mayor con el extremo de su pluma. Tono descriptivo, expectante, un gesto que parecía indicar la transición del negocio matutino al ritual del mediodía, la colección del correo. Los sonidos familiares de la tienda llenaban el aire, la conversación tranquila, el susurro del papel, el timbre ocasional de la caja. Todo componía una sinfonía doméstica y pacífica. Colin apareció a espaldas de Ada, susurrando algo sobre los paquetes. Ella asintió, anotó en su libro mayor, con un gesto conocido por todos en la tienda, tomó la campanilla de latón junto a la balanza. Pausa ligera, tono alegre. El claro ting plateado resonó en la tienda. Ada presionó la campanilla 2 veces en rápida sucesión, su señal habitual de que se ausentaba del mostrador un momento. «Santé be a moment», anunció jovialmente en inglés, antes de desaparecer tras la pantalla de madera que separaba el área pública de la oficina de correos. Solo quedaron el eco desvanecido de la campanilla, y el susurro de la nieve contra las ventanas. Susurro narrativo, con tensión. Nadie sabía, en aquel instante pacífico, que acababan de presenciar el inicio de uno de los misterios más desconcertantes de la aldea. La señora Bantry, aún con los hilos en la mano, levantó la vista. «Eso es extraño». Sonó la campana, pero no vi a nadie subir al mostrador. «Quizás alguien entró mientras no mirábamos», sugirió la señora Clement, aunque su tono revelaba duda. La atención de la señorita Marple se agudizó. Tono firme, bajo. Ella había estado frente a la entrada de la tienda y estaba segura, nadie había entrado ni se había acercado al mostrador. Y sin embargo, la campana había sonado. «¿Señora Pro?», preguntó, con voz clara. El inspector Slack, que completaba su formulario de telegrama con la habitual torpeza, levantó la vista bruscamente. Tono grave, autoritario. «Pro. Negocio oficial aquí. Necesito enviar este cable de inmediato». Silencio. Ninguna respuesta desde detrás de la pantalla. Colin intentó abrir la escotilla de servicio. Estaba trancada desde el otro lado. «Señora Pro, ¿está bien ahí dentro?», llamó, su voz cargada de preocupación.
El silencio que siguió fue, espeso, creciente, casi tangible. El doctor Haydock dio un paso adelante, su instinto médico siempre alerta. Tal vez se ha sentido mal. Pero la entrada lateral también estaba asegurada, con el cerrojo echado desde hacía horas. El inspector Slack, con un gesto brusco, forzó el pestillo y abrió la puerta. La sala de clasificación estaba vacía. Pausa larga, voz baja y grave. Sin rastro de Ada Pro. Afuera, la nieve lo contaba todo con claridad cristalina. Una línea de huellas partía desde la puerta trasera hasta el carril, y se detenía de golpe junto a la caja del pilar. Como si la mujer hubiera desaparecido en el aire. La señora Carter lanzó un grito estridente. Ha sido arrebatada. La pobre señora Pro ha sido secuestrada bajo nuestras narices. El murmullo de voces se mezcló con la creciente inquietud. La señorita Marple, sin embargo, permaneció observando con calma. Susurro reflexivo. Notó la franja de nieve intacta bajo el umbral, el detalle que sugería que aquella puerta, quizá, jamás había sido abierta desde que la nevada comenzó. Lo más interesante, murmuró, sus ojos azul pálido absorbiendo cada detalle. Fuera, el inspector Slack examinaba las huellas con frustración. Es como si hubiera volado desde aquí, refunfuñó. El doctor Haydock, sombrío, cerró la escena con una frase que heló a todos. Se ha desvanecido, sin dejar rastro. La nieve siguió cayendo, silenciosa, preservando el misterio bajo su manto blanco. El inspector Slack se acercó a la investigación de la desaparición de la señora Pro con una determinación metódica que le había servido a lo largo de su carrera, aunque no siempre con los resultados que esperaba. Serio, reflexivo, comenzó estableciendo lo que calificó como un sistema de cuadrícula adecuado del patio trasero, paseando el espacio pequeño con pasos medidos y examinando cada centímetro del suelo cubierto de nieve. Pausa breve, tono intrigado. Las huellas, en sí, contaban una historia que era clara, y, a la vez, completamente desconcertante. Con asombro contenido, sin duda eran las de una mujer, pequeñas y ordenadas impresiones hechas por lo que parecían ser zapatos de tacón bajo, sensatos, del tipo que la señora Pro usaba habitualmente. Con creciente misterio, el rastro conducía en una línea perfectamente recta desde el umbral de la puerta trasera hasta el carril, donde se detuvo precisamente junto a la caja de pilar rojo, como si su fabricante simplemente se hubiera evaporado en el frío aire de diciembre. Mira esto, murmuró Slack, agachado junto a la última impresión. Intrigado, en voz baja. Limpio, por lo que quieran, desafía toda explicación razonable. ¿Alguna sugerencia? Con calma reflexiva. Ah, inspector, respondió la señorita Marple, es justo donde terminan las huellas, ¿no? Y las cajas de pilares son estructuras bastante sustanciales. Quizás podría haber alguna indicación de lo que sucedió después. El inspector se puso de pie, cepilló la nieve de sus rodillas y se acercó a la caja del pilar con renovada atención. Era uno de los modelos más antiguos, pintado en el rojo tradicional y con el cifrado real de un monarca anterior. Tono descriptivo, pausado, la ranura de colección estaba a la altura estándar, y toda la estructura parecía perfectamente ordinaria, no perturbada. Nítido, firme, nada aquí, anunció después de un examen exhaustivo. Sin marcas, sin daños, sin señales de que alguien haya manipulado con él. La señorita Marple asintió pensativamente, con tono bajo, intrigado, y, sin embargo, las huellas se detienen aquí muy precisamente, casi como si la señora Pro tuviera una cita para mantener en este lugar exacto. La señora Bantry, observando los procedimientos con ansiedad creciente, se envolvió el abrigo con más fuerza. Con incredulidad, pero eso es imposible, Jane. La gente no simplemente desaparece en el aire. Especialmente no, a plena luz del día, en medio de St. Mary Me. No, la señorita Marple estuvo de acuerdo, con serenidad. Ciertamente no lo hacen. Lo que sugiere, que no estamos viendo la imagen completa. Transición suave, de vuelta en la oficina de correos, el ambiente se había vuelto cada vez más tenso. Los clientes, que habían sido testigos de la desaparición de Ada, murmuraban con incertidumbre, sin saber si quedarse como testigos potenciales, o retirarse a la seguridad de sus hogares. La señorita Mabel Finch, que había abandonado su examen de documentos, se hallaba ahora cerca del mostrador. Su rostro pálido mostraba verdadera preocupación. Susurrando, «Esto es muy irregular», murmuró a la señora Clement. La pobre señora Pro era tan confiable. Nada como esto ha sucedido antes. La señora Carter, en cambio, se encontraba en un estado de considerable agitación.
Exaltada, casi histérica, mi paquete registrado, ¿qué será de mi entrega especial? Mi sobrina estará angustiadísima si se extravía. El inspector Slack regresó de su examen del patio, dejando pequeños charcos de nieve derretida en el piso de la tienda. Su expresión era sombría mientras observaba al grupo reunido. Con autoridad firme, necesitaré declaraciones de todos ustedes. Todo lo que vieron, todo lo que escucharon desde el momento en que entraron en la tienda esta mañana. Mientras el inspector comenzaba sus entrevistas, la señorita Marple volvió a la sala de clasificación. Su mirada meticulosa recorría la escena. La habitación estaba ordenada, tal como Colin había señalado. Pero la orden, pensó ella, a veces podía ocultar tanto como revelar. Con curiosidad analítica, probó suavemente el cerrador de la puerta trasera, bloqueado por el uso regular. Interesante. El mecanismo de la campana era sencillo, sonaba una vez con cada movimiento de la bisagra. Para producir dos sonidos separados, alguien debía accionarla dos veces. Dos movimientos distintos. Con voz baja, pero clara, «Inspector», llamó. Slack levantó la vista de su bloc de notas, interrumpiendo el confuso relato de Colin. Impersonal, brusco, ¿qué es ahora, señorita Marple? Con una leve sonrisa paciente, ella le indicó el mecanismo. Explicativa, pausada, levante la bisagra, y déjela volver a su lugar. Slack lo hizo. Ting, ting. Dos sonidos, separados por un breve intervalo. La señorita Marple asintió. Serena, concluyente, dos anillos para dos acciones separadas. Y, sin embargo, escuchamos dos sonidos, pero nadie fue visto acercándose o alejándose del mostrador. La expresión del inspector Slack cambió, el reconocimiento de alguien que empieza a comprender la complejidad real del caso. Grave. Está diciendo que alguien llamó deliberadamente a esa campana dos veces. Estoy diciendo, corrigió la señorita Marple suavemente, que la campana no miente, inspector. Funciona con principios mecánicos simples. Dos sonidos significan dos acciones, independientemente de lo que pensáramos haber observado. Las implicaciones de aquella observación se asentaron sobre el grupo como la nieve misma, lentamente, en silencio, pero con un peso inexorable. Colin, que escuchaba cerca, habló vacilante, titubeante, pero, si alguien llamó a la campana dos veces a propósito, eso significaría. Interrumpiendo suavemente, que alguien quería que creyéramos que la señora Pro había pasado por el mostrador dos veces, cuando, en realidad, nunca pudo haberlo hecho. Final enigmático, grave. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las misteriosas huellas que conducían a ninguna parte. Pero dentro de la oficina de correos, la verdad mecánica de una simple campana de latón comenzaba a iluminar el engaño que se ocultaba en el corazón de la desaparición imposible de Ada Pro. Los ojos azul pálido de la señorita Marple bajaron las columnas con una atención cuidadosa. No observaba solo la información registrada, sino también la forma de su grabación. En voz baja, pensativa, «Aquí estamos», murmuró. Un paquete registrado, dirigido a la señora E. Carter, llegó a las 12:12, según esto. Así es, confirmó Colin con naturalidad. Con tono recordatorio, justo después de que llegó la camioneta. Recuerdo haber pensado lo puntual que era todo hoy, que con la nieve y todo. La señorita Marple continuó examinando la entrada, su expresión reflexiva. Serena, inquisitiva. ¿Y usted dice que la señora Pro estampó la propia marca ovalada? Oh sí, definitivamente. Colin dudó un instante, frunciendo el ceño con esfuerzo. Aunque, la impresión parece bastante débil, ¿no? Por lo general, los sellos de la señora Pro son bastante audaces y claros. En efecto, la marca ovalada al lado de la entrada de la señora Carter era notablemente más ligera que las demás en la página, como si la persona que la hubiera estampado fuese incierta sobre la presión requerida, o quizá estuviera usando un sello desconocido. Analítica. ¿Y dónde colocó la señora Pro el paquete después de firmarlo?, preguntó la señorita Marple. La expresión de Colin se volvió ligeramente incómoda. Con cierta inseguridad. Bueno, esa es la cosa, ¿ve? La señora Carter quería pagar la tarifa de inscripción más tarde, dijo que había dejado su bolso en casa y que regresaría por la tarde. Así que, creo que la señora Pro lo puso en el cajón registrado, para esperar la colección. El cajón registrado era un compartimento integrado en el mostrador, accesible solo desde atrás y equipado con un cierre sustancial. Colin sacó una llave de su bolsillo y lo abrió. Estaba vacío. Con inquietud, eso es extraño, dijo,
mostrando los primeros indicios de preocupación genuina. Yo estaba bastante seguro de que ella lo puso aquí. El rostro de la señora Carter se había vuelto pálido. Alarmada, quiere decir que mi paquete falta, junto con la señora Pro. Ahora, intervino el inspector Slack, con la confianza forzada típica de un policía que empieza a perder terreno. Firme, pero nervioso, no saltemos a conclusiones. Seguramente hay una explicación perfectamente razonable. Mientras tanto, la señorita Marple se había movido para examinar la bolsa de correo que esperaba junto a la mesa de clasificación. Llevaba ya el sello de plomo oficial que la marcaba como lista para el envío de las 12:30. Con sorpresa, ¿la señora Pro la selló antes de desaparecer? Colin miró la bolsa, desconcertado. Debe de haberlo hecho. Ese es el procedimiento adecuado, sellar el correo saliente antes de la hora de recolección. Aunque, no recuerdo haberla visto hacerlo esta mañana. La señorita Marple examinó el sello de plomo más de cerca. Llevaba la impresión oficial de la corona, pero algo en él parecía irregular. La marca estaba ligeramente torcida, mostrando una doble impresión, como si la herramienta hubiera resbalado durante el proceso. En voz baja, interesada, lo más curioso, murmuró. Los sellos de la señora Pro suelen ser perfectos, ¿no? Oh, absolutamente, confirmó Colin con énfasis. Muy particular en esas cosas. Siempre dice que un sello torcido se refleja mal en todo el servicio postal. Mientras el grupo reflexionaba sobre estos detalles, la señorita Mabel Finch se acercó al mostrador con el movimiento tranquilo de alguien acostumbrado a observar sin ser observado. Su ojo profesional, entrenado tras años de manejo de correspondencia, captó la escena con fría eficiencia. Con voz suave, casi triste, «Un asunto tan terrible», murmuró, sus dedos pálidos recorriendo el borde del mostrador. La pobre señora Pro era tan metódica. Espero que no le haya ocurrido nada espantoso. Se inclinó hacia el libro mayor, examinando las entradas de la mañana con un interés aparentemente casual. Con admiración, ¡qué hermosa caligrafía! Uno desarrolla un gran ojo para las distintas manos. Es fascinante cuánto puede decirse de una persona a través de su escritura. El doctor Haddock, que había estado examinando la puerta del armario del teléfono con creciente frustración, levantó la vista. Molesto, esta puerta está definitivamente cerrada, y no encuentro la llave por ninguna parte. Ni en la mesa de la señora Pro, ni en los cajones, ni colgando de los ganchos habituales. Serena, insinuante, quizás, sugirió la señorita Marple suavemente, la llave está dentro del armario en sí. El doctor arqueó una ceja. Incrédulo, dentro, ¿pero cómo sería posible? Difícilmente podría encerrarse alguien desde adentro. No en el sentido convencional, asintió la señorita Marple. Con calma misteriosa, pero podría haber otras formas de asegurar una puerta, ¿no cree? Maneras que den la apariencia de un cierre convencional, aunque se empleen métodos muy distintos. El inspector Slack, cada vez más frustrado con los enigmas crecientes, la interrumpió bruscamente. Irritado, ¿qué está sugiriendo, señorita Marple? Tranquila, reflexiva, simplemente observo que este caso nos presenta varias imposibilidades aparentes, huellas que no llevan a ninguna parte, una mujer que desaparece sin dejar rastro, una campana que suena 2 veces sin motivo, y ahora una puerta cerrada con una llave desaparecida. En mi experiencia, cuando múltiples imposibilidades se presentan juntas, suele encontrarse que todas comparten una misma explicación. Una explicación que, de pronto, las convierte en perfectamente posibles. La nieve, afuera, seguía cayendo con suave persistencia. Pero dentro de la oficina de correos, los diversos hilos de misterio comenzaban a entretejerse en un patrón. Todavía confuso, todavía incompleto, pero cada vez más inquietante. La señorita Marple, mientras tanto, había fijado su atención en un detalle mínimo, casi insignificante, la bandeja de sellos detrás del mostrador. Allí, con meticulosa observación, revisó los implementos que la señora Pro utilizaba cada día, hojas de sellos, tijeras pequeñas, y una esponja del tamaño de una pastilla. La tocó suavemente con un dedo. Con tono bajo, analítico. Inspector, esta esponja está bastante húmeda. Slack levantó la vista de su cuaderno, desconcertado. Seco, ¿y qué tendría eso de significativo? Con calma, explicativa, la señora Pro utiliza goma de arábigo en esta esponja, para humedecer sellos que han perdido su adhesivo. Es una tradición postal antigua, mucho más fiable que el agua, que daña el papel. Colin asintió con seriedad. Así es.
La señora Pro es muy particular en ese aspecto. Siempre dice que un sello mal adherido se refleja mal en todo el servicio postal. La señorita Marple se inclinó un poco más, observando el débil brillo pegajoso de la goma arábiga. Con interés creciente, casi en un susurro, lo más interesante. Y lentamente, dirigió su atención de nuevo al cajón registrado, que Colin había abierto momentos antes. El cajón en sí estaba vacío, como ya habían establecido, pero la señorita Marple estaba más interesada en la condición de su aleta. Tono reflexivo, observador, pasó su dedo a lo largo del borde del colgajo de madera, luego examinó su dedo con el tipo de atención cuidadosa que podría parecer excesiva para los observadores casuales, pero que a menudo había demostrado ser invaluable en sus encuentros anteriores con situaciones desconcertantes. Inspector, dijo suavemente, ¿podría venir y sentir esto, por favor? Invitación cordial. Slack se acercó con su mezcla habitual de escepticismo y cooperación reacia. Tono seco. Sentir qué, exactamente. El borde de esta aleta del cajón, justo aquí, a lo largo del borde. El inspector cumplió, pasando su grueso dedo por donde la señorita Marple había indicado. Su expresión mostró un reconocimiento inmediato de algo inesperado. Es pegajoso, dijo con sorpresa. Hortera, como si algo se hubiera aplicado recientemente. De hecho, la señorita Marple asintió, pero no es el mismo tipo de pegajosidad que la goma de arábiga en la esponja de sellos. Esto es diferente, más brillante, con una consistencia completamente distinta. Tono analítico. El doctor Haddock, cuya formación médica le había dado un conocimiento práctico de diversas sustancias adhesivas, se unió al examen. Es un mucílago de sobre, pronunció tras observarlo unos instantes. El tipo de goma que se aplica a las aletas de un sobre. Muy diferente de la goma de sellos, diferente base, diferente consistencia cuando se humedece. La señorita Marple asintió pensativamente. Pausa breve, tono intrigado. Alguien ha aplicado goma de sobre a este colgajo recientemente. La pregunta es, ¿por qué alguien querría sellar un cajón, que se supone debía contener un paquete registrado? Mientras continuaba su examen, algo más llamó su atención, una pequeña fibra atrapada en el mecanismo de la bisagra. Sorpresa suave, era tan diminuta que fácilmente podría haberse pasado por alto. Un delicado hilo de lana, en un color gris paloma. Lo más curioso, murmuró, extrayendo la fibra con cuidado. Tono bajo, misterioso. La señorita Mabel Finch, que observaba con el tranquilo interés de alguien acostumbrado a los detalles, se inclinó para ver mejor. Oh, Dios mío, dijo con un destello de reconocimiento. Eso se parece bastante a lana. Un tono gris encantador, ¿no cree? La señorita Marple miró el cardigan de Mabel, notando el exacto parecido entre la fibra y la prenda. Podría ser pura coincidencia, o algo mucho más significativo. Un color tan popular esta temporada, comentó con amabilidad. El gris paloma parece estar muy de moda entre las damas del pueblo. Los dedos de Mabel se movieron inconscientemente al borde de su cardigan, en un gesto que podría ser nervioso, o simplemente habitual. Sí, es un tono práctico. No muestra polvo ni desgaste tan fácilmente como los colores más claros. Colin, cada vez más confundido, intervino. Tono ansioso. Pero, ¿qué tiene que ver el pegamento en el cajón con la desaparición de la señora Pro? Eso, respondió la señorita Marple con calma, es precisamente lo que necesitamos determinar. Alguien aplicó mucílago de sobre a este cajón hoy. Y ese alguien no era la señora Pro, quien siempre usaba su goma de arábiga. La pregunta es, ¿quién necesitaba sellar este cajón, y por qué? El inspector Slack empezaba a mostrar signos de pensamiento metódico. Tono grave. ¿Sugiere que alguien selló deliberadamente algo dentro de este cajón? O, añadió la señorita Marple suavemente, alguien quiso asegurarse de que permaneciera cerrado, el tiempo suficiente para hacer otros arreglos. El mucílago, al secarse un poco, crea un sello temporal pero efectivo. La señora Carter, cada vez más angustiada, dio un paso adelante. Todo esto está muy bien, pero ¿qué hay de mi paquete registrado? Mi sobrina se sentirá terriblemente angustiada si se ha extraviado. La señorita Marple la miró con esa mezcla de amabilidad y precisión que tantas veces había provocado revelaciones importantes. Dígame, señora Carter, ¿qué decía exactamente la carta de su sobrina sobre este paquete? Sus palabras exactas, si puede recordarlas. La señora Carter se iluminó, feliz de hablar de su sobrina. Tono más cálido. Oh, fue bastante misteriosa. Dijo que enviaba algo brillante para Navidad,
algo que llegaría por correo registrado y que debía tener mucho cuidado, porque era valioso. No dijo exactamente hoy, sino que llegaría pronto y que debía estar atenta. Cuando escuché sobre las entregas registradas esta mañana, naturalmente asumí que era el mío. La señorita Marple asintió lentamente. Reflexiva. La diferencia entre suposición y certeza, señora Carter, suele ser crucial. Se volvió hacia el inspector. Creo que debemos examinar esa bolsa de correo saliente con más atención. La que tiene el sello torcido. La nieve seguía cayendo afuera, transformando St. Mary Mead en un paisaje cada vez más etéreo. Tono poético, dentro de la oficina de correos, los hilos del misterio se entrelazaban en un patrón inquietante. La evidencia de dos tipos de goma, la fibra de lana y el cajón manipulado sugerían planificación y engaño. El inspector Slack se acercó a la bolsa con su habitual determinación oficial. Firme, era un saco de lona resistente, preparado para el transporte. Pero lo que interesaba a la señorita Marple no era la bolsa, sino el sello principal que aseguraba su apertura. Inspector, dijo en voz baja, antes de abrirla, deberíamos mirar este sello con más cuidado. Slack se detuvo, ya listo para cortar la tira de plomo. ¿Y eso? Me parece un sello postal perfectamente ordinario. La señorita Marple se inclinó, sus ojos azul pálido estudiando los detalles. Sí, lleva la marca adecuada, pero fíjese en cómo se ha aplicado. El sello estaba ligeramente torcido. Un examen detallado reveló algo aún más sorprendente, una doble impresión de la corona, como si la herramienta se hubiera aplicado 2 veces, o se hubiera deslizado en el proceso. Eso es extraño, observó Colin con asombro. Los sellos de la señora Pro siempre son perfectamente rectos, está muy orgullosa de eso. Dice que es cuestión de profesionalismo. El doctor Haddock, cuya experiencia práctica con varias herramientas e implementos le había servido bien en tales observaciones, estudió el sello con interés profesional. Tono seguro, explicativo. Esto muestra señales definitivas de una doble mordida. Vea aquí, como la impresión de la corona se superpone ligeramente. Eso sucedería si la herramienta de engarce hubiera resbalado, o si alguien, inexperto con la técnica adecuada, lo intentara. Calma grave, cuidado, continuó. La señora Pro, con sus años de experiencia, ciertamente no habría cometido un error. Lo que sugiere que alguien más aplicó este sello. La expresión del inspector Slack mostró el reconocimiento de alguien que comenzaba a comprender la complejidad de la situación ante él. Con cautela, examinó el sello de plomo, cuidando de no perturbar el nudo que aseguraba la apertura de la bolsa. Breve pausa, voz baja, estaba destinada al transporte hacia Match Benham. Pero en el fondo de la bolsa, los ojos afilados de la señorita Marple detectaron algo que no debería haber estado allí. En tono suave pero alerta, inspector, dijo, ¿podría retirar ese cilindro de cartón cerca del fondo? Slack alcanzó la bolsa y retiró un tubo aplanado de cartón, de unos 6 centímetros de longitud, mostrando signos de haber sido comprimido por el peso del correo encima. El cilindro tenía un aroma débil pero distintivo que la señorita Marple reconoció de inmediato. Con intriga contenida, lavanda, murmuró. O más bien, adhesivo de lavanda. El tipo utilizado en ciertas aplicaciones comerciales. Unido al cilindro había una longitud de cuerda, atada con un nudo que llamó la atención inmediata del doctor Haddock. Con tono preciso, casi didáctico, ese es un nudo zurdo. Bastante distintivo, en realidad. Las personas zurdas atan los nudos de manera diferente a las diestras, el giro final va en dirección opuesta. Colin examinó la cuerda y el nudo con un creciente desconcierto. Con incredulidad, ¿pero qué haría un tubo de cartón en el correo saliente? ¿Y por qué olería a lavanda? La señorita Marple volteó el cilindro en sus manos, señalando su construcción y la forma particular en que se había aplanado. Este parece ser un tubo de correo, del tipo utilizado para proteger documentos durante el transporte postal. Pero se ha vaciado y comprimido, como si su contenido original hubiera sido eliminado y sustituido por otra cosa. Reflexiva, en voz baja, quizás un resguardo de redirección, murmuró. Tales resguardos suelen enrollarse y colocarse en tubos protectores cuando se envían entre oficinas de correos. Las implicaciones de este descubrimiento se asentaron sobre el grupo con el peso de la evidencia acumulada. Tono grave, pausado, alguien había colocado un tubo perfumado con lavanda en la bolsa de correo saliente, sellada con un plomo torcido y aplicado torpemente. El doctor Haddock, que había quedado para observar la investigación en desarrollo, miró su reloj con creciente preocupación.
Odio interrumpir este fascinante trabajo de detectives, pero, si la señora Pro ha sido tomada contra su voluntad, el tiempo puede ser de considerable importancia. Cada hora que pasa reduce la probabilidad de que... Dejó la oración sin terminar, pero su significado fue claro para todos los presentes. El inspector Slack, galvanizado por ese recordatorio de la gravedad de la situación, se dirigió rápidamente al teléfono. Con determinación, cablearé a Match Benham de inmediato. Si hubo tráfico sospechoso en las carreteras esta mañana, alguien lo habrá notado. Mientras el inspector enviaba su mensaje urgente, la señorita Marple continuó examinando la evidencia, el sello de plomo torcido, el tubo de cartón con su aroma de lavanda y el nudo zurdo, el mucílago en el cajón registrado y la fibra de lana gris paloma. Pausa lenta, tono reflexivo, todos juntos pintaban una imagen de engaño deliberado, llevado a cabo por alguien con acceso a la oficina de correos, pero sin la experiencia profesional de la señora Pro. La señorita Mabel Finch, que había estado observando los procedimientos con tranquila atención, se acercó al mostrador donde se habían dispuesto las pruebas. Con voz suave, casi suspirando, un asunto tan desconcertante. Uno pensaría que los procedimientos postales, tan establecidos y rutinarios, serían difíciles de manipular. Pero supongo que cualquiera con suficiente conocimiento del sistema podría encontrar formas de sortear las salvaguardas habituales. La señorita Marple levantó la vista de su examen del tubo de cartón. Con tono incisivo, pero amable, habla usted como alguien con un conocimiento considerable de los procedimientos postales, señorita Finch. La cara pálida de Mabel mostró una ligera descarga. Defensiva, algo nerviosa. Bueno, en mi línea de trabajo, uno se familiariza con varios requisitos de correo, publicaciones registradas, formularios de redirección, procedimientos de direccionamiento adecuados. Todo es bastante fascinante desde un punto de vista profesional. La mención de los formularios de redirección llamó la atención inmediata de la señorita Marple. Pensativa, con énfasis, dichos formularios son documentos especializados, no comúnmente conocidos por el público. Y, sin embargo, la señorita Finch los había mencionado con una familiaridad sospechosa. En tono pausado, casi para sí misma, formularios de redirección. Sí, serían bastante útiles para alguien que desee desviar el correo registrado, ¿no cree? Mientras la nieve seguía cayendo afuera, borrando lentamente las huellas misteriosas, en el interior los hilos de evidencia comenzaban a tejer un patrón. No era un secuestro brutal ni un acto de violencia. Pausa solemne, sino algo mucho más sutil y calculado, un engaño diseñado para ocultar el robo del correo registrado. La tarde trajo consigo un visitante inesperado, el señor Simmons, abogado del pueblo. Su llegada fue anunciada por el golpeteo de nieve de sus botas y el temblor metódico de su paraguas. El hombre, de hábitos precisos y discurso medido, inclinó el sombrero. Con gravedad, inspector Slack. Entiendo que ha habido alguna dificultad aquí. Un asunto muy irregular, según me han dicho. Con tono seco, preocupado, eso lo dice suavemente, señor Simmons, respondió el inspector. La señora Pro ha desaparecido sin dejar rastro, y nos enfrentamos a una situación bastante compleja que involucra el correo registrado. El señor Simmons asintió gravemente. Con formalidad, sí, bastante serio. La interferencia con el correo de Su Majestad es un asunto federal, ya lo sabe. Pero, quizás posea información que pueda ayudar en su investigación. Sacó de su estuche de cuero un formulario oficial, impreso en papel timbrado postal. Con solemnidad, esto me llamó la atención ayer, una solicitud de redirección temporal de correo registrado. El formulario de correos P7, para ser precisos. La atención de la señorita Marple se agudizó. La mención de los formularios confirmaba su creciente sospecha. El caso no era un acto de violencia casual, sino la manipulación calculada de los procedimientos postales. El formulario fue archivado por un cartero, continuó Simmons, solicitando que todo el correo registrado dirigido a la señora Emmeline Carter fuese redirigido temporalmente a la oficina de correos 17 de Match Benham, por un periodo de un mes. La señora Carter, que había estado escuchando con creciente ansiedad por su paquete, dio un paso adelante con visible sorpresa. Con indignación, pero yo no presenté tal formulario. El señor Simmons examinó el documento más de cerca, su ojo practicado captando los detalles de su preparación. Tono analítico, firme. El formulario parece estar correctamente completado y lleva lo que pretende ser su firma, señora Carter. Sin embargo, hay ciertas irregularidades que me llamaron la atención. Con solemnidad, sostuvo el formulario contra la luz, señalando detalles específicos. La escritura, por ejemplo.
Observe cómo la letra E en el apellido Carter se encuentra ligeramente más alta que las otras letras. Es una característica que sugiere el uso de una máquina de escribir con una tecla desalineada. La señorita Marple se acercó para examinar la forma, sus ojos agudos acogiendo cada detalle de su construcción y ejecución. Curiosa, reflexiva. Lo más interesante, señor Simmons. ¿Y dice usted que esto fue archivado ayer? En efecto, respondió él con gravedad. Fue traído a mi oficina aproximadamente a las 5 en punto por el joven Colin, aquí presente, quien afirmó estar actuando bajo instrucciones de la señora Pro. La cara de Colin Treadgold se sonrojó al sentir todas las miradas sobre él. Nervioso, tartamudeando. Eso es correcto. La señora Pro me pidió que lo llevara al señor Simmons para su presentación. Dijo que era un asunto postal urgente. La expresión del inspector Slack se había vuelto cada vez más severa. Con reproche firme. ¿Y no pensó en mencionar esto antes, cuando estábamos discutiendo el paquete registrado perdido? Colin bajó la mirada, respondiendo débilmente. No pensé que estuviera conectado. Parecía simple papeleo de rutina. La señorita Marple lo observó con una atención suave, pero insistente, la misma que tantas veces había arrancado confesiones importantes en casos anteriores. Tono amable, comprensivo. Colin, querido, ¿está completamente seguro de que fue la señora Pro quien le entregó personalmente este formulario? Con evidente incomodidad, Colin cambió de pie a pie. Bueno, así lo entendí. La señorita Marple, con voz suave pero firme, lo animó. Quizás sería más fácil si simplemente nos cuenta exactamente qué sucedió, sin intentar interpretar las intenciones de nadie. Pausa dramática. Bajo este interrogatorio amable pero persistente, la historia de Colin emergió en fragmentos. La forma de redirección le había sido entregada, pero no por la señora Pro. Fue la señorita Mabel Finch quien se la dio, explicándole que la encargada estaba demasiado ocupada con los procedimientos de fin de día. La voz de Colin se redujo casi a un susurro. La señorita Finch dijo que la señora Pro le había pedido que lo arreglara. Explicó que era un favor para la señora Carter, quien necesitaba redirigir temporalmente su correo registrado. El inspector Slack dirigió entonces su atención a la señorita Mabel Finch, que se había vuelto visiblemente pálida. Con dureza, inquisitivo. ¿Es esto cierto, señorita Finch? ¿Preparó usted este formulario de redirección? Las manos de Mabel se retorcían nerviosamente en el borde de su cardigan gris paloma. Sí, lo escribí. Pero solo como un favor. Interrumpiendo con indignación, la señora Carter exclamó. Yo no hice tal cosa. Nunca solicité ninguna redirección de mi correo, y mucho menos pedí que preparara un formulario en mi nombre. Con tensión creciente, el silencio que siguió cayó sobre la sala como la nieve persistente afuera, expandiéndose hasta llenar la oficina de correos. La señorita Marple lo rompió con una pregunta aparentemente casual, pero cargada de intención. Señorita Finch, usted mencionó la caja postal número 17 en Match Benham. Eso es bastante específico, ¿no? ¿Está familiarizada con esa caja en particular? El rubor en el rostro de Mabel se intensificó. Titubeante, evasiva. Esa es, una caja que alquilo para mi correspondencia comercial. A veces, los clientes prefieren que se envíen materiales allí por conveniencia. Marple asintió lentamente. Tono pensativo, con énfasis. Ya veo. Entonces, el correo registrado redirigido a esa caja habría llegado directamente a sus manos. Pausa breve, aire de revelación. Las implicaciones de esta confesión se asentaron sobre todos con un peso creciente. El señor Simmons, con tono grave, añadió mientras señalaba el documento. Inspector, fíjese también en la firma. Pretende ser la de la señora Carter, pero la presión de la pluma y la formación de las letras no coinciden con las firmas auténticas que he revisado en otros documentos. El doctor Haddock intervino con autoridad profesional. Con firmeza. La falsificación de documentos oficiales es un asunto sumamente serio, especialmente cuando involucra fraude postal. Las sanciones pueden ser bastante severas. La señorita Mabel Finch parecía encogerse sobre sí misma mientras el peso de la evidencia se acumulaba a su alrededor. Su cardigan gris paloma, que había parecido tan inocuo más temprano en el día, ahora evocaba el recuerdo de fibras de lana halladas en lugares sospechosos, y la sugerencia de unas manos que habían trabajado con goma de pegar y teclas de máquina de escribir desalineadas. Con solemnidad, afuera, la nieve continuaba cayendo incansable, cubriendo el pueblo con un manto blanco y puro, que enmascaraba la complejidad del engaño humano que se tejía debajo.
Pero dentro de la oficina de correos, los hilos de fraude, falsificación y robo cuidadosamente planeados comenzaban a entrelazarse en un patrón que pronto revelaría la magnitud del crimen, oculto bajo la apariencia de una desaparición imposible. La acumulación de pruebas contra la señorita Mabel Finch configuraba un caso convincente de fraude postal. Sin embargo, el inspector Slack permanecía inquieto, acosado por una pregunta fundamental que roía su mente metódica. Con gravedad, la imposibilidad física de la desaparición de la señora Pro, esas huellas que conducían desde la puerta trasera hacia la nada, aún desafiaban toda explicación lógica, incluso con la nueva comprensión del engaño en torno al paquete registrado. Está muy bien establecer motivos y métodos para el robo, dijo a la señorita Marple, mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, pero aún no hemos encontrado a la señora Pro, y esas huellas siguen siendo tan misteriosas como siempre. La señorita Marple, que había estado reflexionando en silencio sobre el mismo enigma, levantó la vista de las pruebas reunidas. Tono pausado, expectante. Inspector, me pregunto si estaría dispuesto a intentar un pequeño experimento esta noche. Creo que una demostración práctica podría arrojar luz sobre ciertos aspectos del caso que hasta ahora permanecen en la oscuridad. La luz del día ya no era suficiente. Las condiciones necesarias para la prueba de su teoría debían reproducirse tal como las había observado aquella mañana. Colocaron el testigo que Colin había proporcionado en el punto donde podían observar tanto el exterior nevado como la sala de clasificación. El sargento Lake se dirigió a la puerta trasera. Siguiendo las instrucciones de la señorita Marple, la abrió desde dentro. Con énfasis, el resultado fue inmediato e instructivo. Al abrirse la puerta, la nieve acumulada contra su borde exterior cayó hacia adentro, dispersándose en un patrón distintivo sobre el umbral. Más significativo aún, el mostrador permaneció completamente en silencio. Ahora, dijo la señorita Marple, con serenidad firme, por favor, haga que el sargento cierre la puerta, e intente operar la escotilla del mostrador delantero. Lake se movió al frente del edificio. Entró por la puerta pública, levantó la sección con bisagras del mostrador. El familiar ting sonó claramente en el aire de la noche fija. El contrapecho funciona solo cuando se mueve la escotilla delantera, observó la señorita Marple con serenidad. No tiene conexión con la puerta trasera. Con firmeza. Lo que significa que los dos sonidos que escuchamos esta mañana, ambos toques de la campanilla, fueron producidos por alguien que manipulaba la escotilla delantera, no por nadie que realmente pasara a la parte posterior. La expresión del inspector Slack mostró la comprensión naciente de alguien que comenzaba a descubrir un engaño ingeniosamente construido. ¿Está diciendo que los sonidos de la campana fueron creados deliberadamente para hacernos pensar que la señora Pro había ido a la trastienda? Precisamente. Alguien quería establecer la impresión de que había pasado a la sala de clasificación, luego, por la puerta trasera, cuando en realidad nunca pudo haber dejado la parte delantera del edificio. La señorita Marple se movió hacia el armario del teléfono, ese pequeño gabinete en la esquina de la sala de clasificación que había permanecido cerrado durante toda la investigación. Sargento Lake, ¿podría traer sus herramientas? Creo que necesitamos examinar este armario con más cuidado. Lake produjo un pequeño estuche de implementos para cerraduras y dispositivos mecánicos. Pero antes de que pudiera comenzar a trabajar en la cerradura convencional, la señorita Marple lo detuvo con un gesto. Primero, sargento, examine el ojo de la cerradura en sí. Mire de cerca los bordes. Lake dirigió la luz de su linterna hacia el ojo de la cerradura, notando de inmediato algo inusual. Con sorpresa contenida. Hay un trozo de cuerda enhebrado a través de ella, señorita Marple. Una cuerda delgada, casi invisible. La señorita Marple asintió con satisfacción. ¿Y si sigue esa cuerda, a dónde conduce? El sargento rastreó el hilo, descubriendo que formaba un pequeño bucle en el interior de la puerta. Un bucle que, al ser tirado desde fuera, bloqueaba la puerta sin necesidad de llave. Alguien ha creado un bloqueo improvisado, informó Lake. Muy ingenioso, en realidad. Tire fuerte desde fuera, y la puerta no podrá abrirse desde adentro. ¿Y el nudo que asegura la cuerda? Preguntó la señorita Marple, con calma inquisitiva. Lake examinó más de cerca la fijación. Un nudo zurdo, igual que el del tubo de cartón que encontramos en la bolsa de correo. Las implicaciones de este hallazgo quedaron claras de inmediato. Alguien había bloqueado el armario con un lazo de cuerda que dejaba la puerta aparentemente cerrada con llave, cuando en realidad bastaba con cortar o aflojar la cuerda para liberarla. Inspector, creo que deberíamos abrir este armario. El sargento Lake cortó la cuerda. La puerta se abrió, revelando un espacio estrecho,
pero ocupado. La señora Ada Pro estaba allí, acurrucada en la esquina, con las manos atadas y una mordaza en la boca, confeccionada con tela impregnada de un débil aroma a lavanda. Estaba viva, aunque aturdida y asustada por la terrible experiencia. El doctor Haydock, que se había unido a la expedición nocturna, acudió de inmediato a examinarla, mientras el inspector Slack retiraba cuidadosamente sus ataduras. Lavanda, observó el doctor, acercando la mordaza a su nariz. El mismo aroma que detectamos en el tubo de cartón. Una preparación adhesiva, diría yo. Cuando la señora Pro recobró un poco de compostura, el alcance del engaño se reveló en toda su magnitud. Había sido atraída al armario con la excusa de revisar un equipo postal, y allí había sido reducida al silencio mediante la cuerda y el improvisado cerrojo. Pero aún quedaba un misterio. La señorita Marple salió hacia la caja de correos en el exterior. Aunque las huellas de la mañana ya estaban cubiertas por la nieve, su linterna reveló algo casi invisible, una pequeña mota de lana gris, atrapada en los bordes metálicos de la ranura. Exactamente del tono gris paloma del cardigan de la señorita Mabel Finch. Con tranquila satisfacción. Las huellas, explicó la señorita Marple, fueron hechas después de que la señora Pro ya estaba encerrada en el armario. Alguien caminó deliberadamente desde la puerta trasera hasta esta caja, dejando un rastro falso para sugerir que ella había escapado. Pero el propósito real era plantar evidencia. Esta fibra de lana, destinada a ser descubierta. La demostración de medianoche había expuesto el alcance completo del fraude, un robo meticulosamente planeado, disfrazado de desaparición imposible, ejecutado por alguien con conocimiento detallado de los procedimientos postales y con acceso a las herramientas para manipular pruebas y confundir la investigación. Con el amanecer sobre St. Mary Mead, el inspector Slack tenía ante sí una víctima viva capaz de testificar, abundante evidencia física y una certeza creciente sobre la identidad de la culpable. Con voz clara y algo quebrada. La señora Pro, ya atendida por el doctor Haydock y con una taza de té restauradora en las manos, relató su experiencia con la precisión metódica que la caracterizaba. Estaba preparando la recogida del mediodía como de costumbre. La señorita Finch se acercó a mí poco antes de las 12, diciendo que tenía una consulta sobre un nuevo sello de goma para su negocio. Me pidió que entrara en el armario del teléfono para ver unas muestras. Una vez dentro, me empujó y cerró la puerta con fuerza. Escuché cómo abría cajones, cómo susurraban los papeles. Luego, silencio. El inspector Slack anotaba cada detalle. Señora Pro, en ese lapso en que la señorita Finch estaba activa en la sala de clasificación, ¿recuerda haber escuchado el contrapecho? Oh, sí. Sonó 2 veces, claramente. Llamé, pensando que un cliente requería ayuda, pero, por supuesto, nadie podía oírme desde ese armario. Esta confirmación añadía una pieza final al rompecabezas. La señorita Marple dirigió su atención al libro mayor de correos. Allí, la entrada del paquete de la señora Carter se veía en la caligrafía de Ada. Pero ahora, a la luz de la mañana, ciertos detalles eran reveladores. Las letras tenían sutiles diferencias, pruebas claras de una falsificación cuidadosamente ejecutada. Con gravedad tranquila. La señorita Marple señaló la página y comentó: Inspector, observe la tinta utilizada en esta entrada. Es tinta negra, aplicada con una punta de acero. Tono analítico. La señora Pro miró la entrada con interés profesional. Eso está bastante mal, en realidad. Siempre uso mi lápiz de chinografía azul para marcar los tiempos registrados en el libro mayor. Es mi hábito invariable, azul para entradas registradas, tinta negra solo para anotaciones de correspondencia regulares. El Dr. Ock, cuya capacitación médica le había dado una experiencia considerable con diferentes implementos de escritura, examinó la entrada más de cerca. Pausa breve, tono preciso. Las características de presión y flujo son definitivamente las de una pluma de acero, no un lápiz. Y la tinta tiene esa rigidez particular que proviene de alguien que trabaja cuidadosamente para imitar la letra de otro, en lugar de escribir naturalmente. Miss Marple se movió para examinar el disco de la colección, que todavía mostraba las 12:30 en la caja del pilar afuera. Señora Pro, ¿a qué hora establece habitualmente este disco para la colección final? Oh, siempre 5 minutos antes. Ada respondió rápidamente, con un leve gesto afirmativo. 12:25 para una colección de 12:30. Es un pequeño truco que aprendí hace años para fomentar la puntualidad entre los más olvidadizos de la aldea. Sin embargo, hoy mostraba exactamente las 12:30. El tiempo oficial, no su configuración temprana habitual. Tono grave.
La importancia de este detalle fue inmediatamente evidente para todos los presentes. Alguien que no estaba familiarizado con el hábito establecido de la señora Pro había fijado el disco según el procedimiento oficial, en lugar de la práctica personal, revelando así su falta de conocimiento íntimo de sus métodos de trabajo. El inspector Slack había estado examinando el sello de plomo de la bolsa de correo con renovada atención, comparándolo con otros sellos que la señora Pro había hecho en despachos anteriores. Señora Pro, mire esto. Este sello muestra lo que llamamos una doble mordida, como si la herramienta de engaste se hubiera aplicado 2 veces, o se hubiera deslizado durante el uso. Ada examinó el sello con desaprobación profesional. Tono seco, casi indignado, técnica absolutamente terrible. Me enorgullezco de sellos limpios y rectos. Esto parece el trabajo de alguien que usa un troquel doméstico en lugar de la herramienta postal adecuada. La atención de Miss Marple fue captada al instante. ¿Un troquel doméstico, señora Pro? Con suavidad inquisitiva, el tipo de dispositivo utilizado para grabar cintas o sellar invitaciones. Principio similar al crimper postal, pero no diseñado para plomo. La presión se distribuye de manera diferente, lo que explicaría esa doble impresión. La mención de este tipo de sellado evocó de inmediato la tienda de la señorita Mabel Finch, cuyo negocio incluía habitualmente este trabajo decorativo. El inspector Slack tomó una nota rápida, debía examinar la tienda de Mabel en busca de ese equipo. Colin Treadgold, que había permanecido en silencio, finalmente habló con el tono de alguien que no podía ya cargar con el peso de su conciencia. Me temo que debo contarle algo sobre anoche, inspector. Titubea, después de entregar ese formulario de redirección al señor Simmons, la señorita Finch me pidió que la ayudara a practicar completar formularios postales. Miss Marple lo observó con paciencia. ¿Práctica?, preguntó suavemente. Sí, contestó Colin con nerviosismo. Dijo que quería estar segura de entender los procedimientos adecuados, en caso de que otros clientes necesitaran asistencia. Completamos varios formularios de práctica, y luego me pidió que los quemara, para evitar confusión con los documentos reales. Pausa breve, tono grave, esta revelación fue la prueba final de la premeditación. Miss Finch no solo había preparado el formulario fraudulento de redirección, también había ensayado los procedimientos necesarios para ejecutarlo sin errores obvios. Miss Marple, en calma, se dirigió al grupo reunido. El misterio que enfrentamos esta mañana parecía centrarse en la imposible desaparición de la señora Pro desde una habitación cerrada, dejando solo huellas que no llevaban a ninguna parte. Sin embargo, como suele suceder en casos que parecen desafiar la lógica natural, tono firme, la imposibilidad resultó ser cuidadosamente construida, no genuinamente sobrenatural. Se acomoda, con serenidad. El motivo, como siempre, era sencillo. La señorita Finch había sabido, gracias a su vínculo con la correspondencia de la señora Carter, que se esperaba un valioso paquete registrado. Además, sabía que la señora Carter solía retrasarse en recoger su correo, lo cual le dio la oportunidad perfecta para intervenir. El inspector Slack hojeó su cuaderno. ¿Se refiere al formulario de redirección? Precisamente, respondió Miss Marple, con voz clara y segura. La señorita Finch preparó un formulario fraudulento P7 en su máquina de escribir, la misma con esa E desalineada tan característica de sus documentos de negocios. Luego, forjó la firma de la señora Carter, y dispuso que el paquete registrado fuera redirigido a la oficina 17 de Match Benham, una caja postal que ella misma controlaba. El rostro de la señora Carter mostró indignación y traición. Pero, ¿cómo podía estar segura de que el paquete llegaría justo cuando ella quisiera? Miss Marple mantuvo su tono firme, aunque sereno. No podía, señora Carter. Y por eso necesitaba apartar a la señora Pro durante un periodo prolongado, no solo para una entrega en particular. El formulario de redirección aseguraba que su paquete, cualquiera que fuese el día en que llegara, acabaría en la caja de Finch, y no aquí en la oficina local. Luego, la anciana explicó con suavidad el método del engaño. Ayer por la tarde, Finch hizo que Colin archivara el formulario de redirección, fingiendo actuar bajo autoridad de la señora Pro. Así aseguraba el trámite legal. Hoy, necesitaba garantizar que la señora Pro no estuviera presente, para cuestionar la desviación del paquete. El doctor Haddock intervino con tono grave. ¿El asalto en el armario del teléfono? Exactamente. Finch atrajo a la señora Pro con un pretexto relacionado con sellos de goma, un asunto al que ella, naturalmente, prestaría atención. Y una vez dentro del armario, la atacó, la amordazó, y la aseguró con el ingenioso bloqueo de cuerda. Pausa breve, tono explicativo, un simple lazo, pasado por el ojo de la cerradura y tirado desde afuera,
hace que parezca un cierre convencional. Pero en realidad, no requiere llave alguna. El doctor Aydock intervino de nuevo, y los nudos eran zurdos, igual que los del tubo de cartón que examinamos. Colin se removió incómodo. Pero todos escuchamos la campana sonar 2 veces. Miss Marple sonrió levemente, con serenidad. Sí, y ese fue un detalle crucial. La señorita Finch operó deliberadamente la campanilla 2 veces, para crear la impresión de que la señora Pro había pasado a la sala de clasificación, y luego había salido por la puerta trasera. En realidad, la señora Pro nunca dejó el armario del teléfono. Tono grave, con un aire de revelación. La señorita Marple se movió al corazón del engaño, la manipulación de los registros y de los procedimientos postales. Mientras la señora Pro estaba asegurada en el armario, la señorita Finch tuvo acceso a la sala de clasificación y al libro mayor registrado. Hizo una entrada falsa, registrando la llegada del paquete de la señora Carter, usando tinta negra en lugar del lápiz chinograpa azul habitual de la señora Pro. Pausa breve, un detalle que reveló la falsificación a una observación cuidadosa. Ella sostenía el colgajo del cajón registrado, donde todavía eran visibles rastros de muselaje de sobre. La señorita Finch selló el cajón con goma para ocultar que en realidad no se había colocado ningún paquete dentro. Luego preparó la bolsa de correo saliente, colocando en su interior un tubo de cartón vacío, un tubo que había contenido la forma de redirección enrollada, y la selló con un trinco doméstico, en lugar de la herramienta postal adecuada. El inspector Slack asintió sombríamente. Con firmeza. La doble mordida en el sello de plomo. Exactamente. Confirmación serena de Marple. La experiencia de la señorita Finch era con estampado de cintas y sellado de invitaciones, no con procedimientos postales. Su técnica traicionó su estatus de aficionada, a pesar de toda su cuidadosa planificación. Pausa dramática. El elemento final del engaño involucró las misteriosas huellas que habían perplejado a todos esa mañana. Después de asegurar a la señora Pro y manipular los registros, la señorita Finch salió por la entrada principal como cualquier cliente ordinario. Más tarde, cuando la nieve comenzó a caer con más fuerza, regresó y creó deliberadamente las huellas desde la puerta trasera hasta la caja del pilar. Esto sirvió 2 propósitos: enumeración clara, tono didáctico. Primero, sugerir que la señora Pro había escapado a través del patio trasero. Segundo, plantar fibras de lana de su propio cardigan en la ranura de la caja del pilar, creando una evidencia falsa que la implicaría en la fuga, mientras en realidad desviaba las sospechas del crimen auténtico. La sala se quedó en silencio. Susurro narrativo. Las implicaciones de esta explicación completa se asentaron pesadamente sobre el grupo reunido. La desaparición, que parecía tan misteriosa, se revelaba como una combinación elaborada de asalto, falsificación, fraude postal y manipulación de evidencia, todo ejecutado por alguien con un conocimiento detallado de los procedimientos postales y de los hábitos personales de quienes estaban involucrados. La señorita Mabel Finch finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca tuve la intención de hacer daño real a la señora Pro. Pensé que podría simplemente guardar el paquete hasta después de Navidad, y luego encontrar una manera de devolverlo sin que nadie lo supiera. La respuesta de la señorita Marple fue amable, pero intransigente. Tono suave, pero firme. Las cartas y los paquetes no pertenecen a quienes pueden escribir más rápido o forjar las firmas más convincentes. Querida, pertenecen donde los procedimientos adecuados y los hábitos honestos los colocan, protegidos por la ley que gobierna el correo de su majestad. El inspector Slack dio un paso adelante con autoridad oficial. Tono fuerte, solemne. Mabel Finch, queda usted arrestada por robo postal, falsificación de documentos oficiales y asalto. Colin Treadgold, se le imputará como cómplice, aunque su cooperación será considerada al determinar su condena. Pausa, atmósfera de cierre. Mientras comenzaban los procedimientos legales y los diversos participantes se preparaban para abandonar Gossington Hall, la señora Bantry llevó a la señora Pro una taza de té humeante y se sentó a su lado con preocupación maternal. Las desapariciones en la oficina de correos. Ligero estremecimiento, no deberían ocurrir en lugares civilizados como St. Mary Mead. La señorita Marple levantó la vista de su tejido con la suave sonrisa que se había convertido en parte esencial de la vida del pueblo, tanto como las campanas de la iglesia o la entrega del correo matutino. Raramente lo son, señora Bantry. Por lo general, es solo un hábito que se ha roto, hasta que alguien se da cuenta de qué hábito particular, y por qué. Afuera, tono final, cálido y esperanzador. El sol de invierno surgió plenamente, transformando el pueblo cubierto de nieve en una escena de belleza espumosa,
como si celebrara la restauración de la verdad y el orden en el pacífico mundo de St. Mary Mead.